Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a un domingo especial, que es el culto de damas. Y en este día tengo la dicha de poder venir a compartir unas palabras con ustedes. Y bueno, es un privilegio grande y no voy a negar que el día de hoy estoy demasiado nerviosa, no sé por qué. Hubo alguien que me dijo que no mencionara eso, pero no puedo evitarlo decir. Sin embargo, para la gloria del Señor, estamos aquí haciendo algo nosotras las damas. Tenemos un papel muy importante que el Señor nos ha dado y podemos participar bajo su propósito. El día de hoy, en este culto de damas, lo titulé empezando con un interrogante. ¿Maternidad efectiva? ¿Todas queremos una maternidad efectiva? Pues hagamos primero lo primero. Llenémonos de la palabra de Dios. Aunque el título menciona acerca de la maternidad, realmente ya se irán dando cuenta que aplica para varones y mujeres, solteros, casados sin hijos y por supuesto con hijos. Quiero empezar con unas palabras y una experiencia propia. Me recuerdo que más o menos hace como 13 años atrás, antes de llegar a este país, le preguntaba a mis compañeras y amigas de trabajo, que ya eran mamás, el por qué ellas habían decidido tener hijos. Una de ellas me dijo, es parte de la vida. La otra, las mujeres tenemos hijos. Y una tercera opinión que recuerdo es, después de casarme, sabía que los hijos vienen. Escuché sus respuestas y solamente me las quedé. Sin embargo, ninguna de ellas llenaban mi ser, no satisfacían mi corazón. Y se quedó así. Pasó el tiempo, llegué al país y llegué hace 10 años, pero hace 7 años más o menos, aún sin pensar en que iba yo a tener hijos, aunque ya estaba yo en el matrimonio, esa misma pregunta llegó a mi mente. ¿Por qué desearía yo tener hijos? Y sinceramente, hermanos, yo no encontré la respuesta. Una respuesta que le diera alegría a mi corazón, que le diera alegría a mi ser. Sin embargo, ya después de tener a mis hijos, uno ya tenía 4 años y el otro 1 añito de vida, empezaba el Señor a mostrarme y a darme esa respuesta que años atrás me había llegado. Y no por el hecho de que ya los tenía en mis brazos, no por el hecho de que los veía, sus sonrisas, realmente no. Creo que en los primeros años de vida, todas las mamás sabemos y las futuras mamás sabrán que tenemos que estar apoyando en todas las necesidades que ellos requieren, así es que es de tiempo completo y no hay mucho tiempo a veces para pensar en en cosas más filosóficas, más adentradas, sino estamos trabajando en lo que tenemos en nuestros bebecitos. Y esa etapa la estaba yo transitando un poco antes de la pandemia. Y durante esa pandemia es que el Señor empezaba a trabajar en regalarme la respuesta que iba a saciar mi corazón, pero todo empezó con un versículo, en donde el versículo de Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Leía ese versículo y realmente
no lo entendía del todo, pero yo decía, bueno, las cosas ayudan para bien. Pero ¿realmente amo a Dios como para que así sea? No me pude contestar esa pregunta. Creo que es algo que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, pues sabemos que ante un mandamiento, Él nos va a regalar una bendición. Pero para ese entonces, yo conocía al Señor, pero solo de oídas. Veníamos a la iglesia o escuchábamos su palabra se iba sembrando en nuestros corazones y en nuestras mentes, y se iba tal vez quedando ahí. Sin embargo, en esa etapa como mamá, al regresar a casa o empezar el día lunes, era empezar con mi responsabilidad mayor, que era estar en casa y sacar adelante las actividades y responsabilidades de hogar y de mamá. Entonces, de alguna manera, mis ojos realmente no vivían la palabra real del Señor. Simplemente lo escuchaba y no me daba cuenta que no ponía en práctica toda esa teoría. Todo lo hacía bajo mis propias fuerzas, bajo mis propios conocimientos, bajo los consejos incluso de mamá o de papá, de las amigas, de los diferentes pláticas que en su momento estaba yo tomando, porque aquí en Canadá las mamás o las mujeres que ya somos mamás, hay programas, diferentes programas, desde que tu bebé tiene 0 años, es nacido hasta los 6 años de edad. Y me recuerdo que yo los tomaba. Entonces, tomaba todos esos recursos para direccionar mi casa, para direccionar mi vida, mis hijos, mi esposo. Y pensaba que esa era la manera correcta. Y me fui dando cuenta que había un patrón muy fuerte que determinaba el cómo estaba yo tratando de guiar y caminar mi familia, y son las enseñanzas de nuestros padres. Son los que a veces se arraigan más en nuestro corazón, y cuando somos papás o mamás, sobre todo mamás, porque el cuidado de los hijos es más hacia las mamás. Los papás, su papel es salir a trabajar y no es que ellos se deslinden, pero es nuestro papel que nos queda a nosotras las mamás de llevarlos a cabo, de crecerlos. Así es que me fui dando cuenta que ese arraigo que tenía yo de enseñanza era la de mis papás, la que más predominaba en mí. Y si no funcionaban las de mis papás, preguntabas con una amiga, con algún familiar cercano. Así es que me fui dando cuenta que ese hogar estaba siendo más manejado por una personalidad tal vez autoritaria, muy controladora. Las cosas se hacen así y asado porque esa es la única manera en la que salen y la única manera en la que yo siento que marchan bien. Y sinceramente, mi casa se estaba desmoronando. Las cosas no estaban saliendo bien con mis fuerzas y en mi sabiduría. Incluso en 2 ocasiones salí tirando la toalla de la casa y salí a pedir refugio con una amiga y en otra ocasión con los pastores. Y en las noches, en ocasiones, ya cuando todos habían dormido, sabía que tenía un amigo y un Dios que escucha todo.
Así es que me iba a mi rinconcito a ponerme de rodillas y a llorar, a desahogarme. Y en esa intimidad que trataba de tener con el Señor, me di cuenta que a veces yo le decía, es que me siento como una niña a estas alturas de mi vida que ya soy mamá. Y cuando me di cuenta, hice conciencia de lo que le estaba diciendo al Señor, fue algo muy marcado para mí y dije, wow, ¿cómo que ya soy mamá? Ya tenía 4 años de nacer el primer niño y el otro como 1 año, 1 año y medio. Y no sé ser mamá, las cosas en mi hogar están saliendo muy mal. Fue algo que me tocó mucho, que incluso se lo tuve que decir a mi esposo, que no sabía cómo llevar las cosas. A pesar de que él me decía, a pesar de que él me orientaba, pero con eso me queda claro que nosotras las mujeres, nosotras las mamás, jugamos un papel bien importante y esencial en el crecimiento de nuestros hijos. Y por mucho que a veces nos digan, nos aconsejen, somos nosotras las que debe de haber un algo, un cambio. Así es que empecé a buscar información de cómo guiar un matrimonio feliz, cómo ser una buena mamá, conocer un poco más acerca de qué significa tener un hijo, temas similares. Y entre toda esa búsqueda encontré algo que me llamó mucho la atención y decía, padres efectivos y no perfectos. De todos los diferentes cursos o lecturas, esta fue la que más me llamó la atención. Padres efectivos y no perfectos. Y estuve leyendo la información que daban ahí y decidí tomar ese curso. Había una dinámica, una primer dinámica. De todos los diferentes temas que habían ahí, había uno en particular que decía sacando tu potencial. Y bueno, sacando tu potencial para dejar de ser reactivo y empezar a ser efectivo. Y es que ahí entré. Y esa dinámica consistía en 7 pasos, pero yo me voy a quedar en el número 1 y es lo que les voy a compartir. Se trata de que te tomes 15 minutos al día. De preferencia, decían los instructores, en la mañana. Estaba hablando más hacia con las mamás. Así es que decían ellos, antes de que empiece, lo ideal sería que antes de que empiece tu día a día, busques tú ese momento para llenarte tú y para encontrarte tú. Entonces la actividad era hacer como ejercicio físico y no necesariamente tenías que salir afuera. Bastaba con que estuvieras en tu metro cuadrado y ahí mismo estuvieras haciendo actividad física como esto. Y entre que estabas haciendo la actividad física, tenías que empezar a respirar, como algo así. Varias veces. Y poco a poco fueras trayendo a tu mente las gratitudes que tenías. La primera que se te viniera a la mente. La primera. Yo no me recuerdo, sinceramente, qué es lo que empecé a dar gracias. No lo sé. Pero lo que sí me acuerdo, y después de unos 7, 8 minutos que tú empiezas a dar gracias, ellos decían, en automático, tu cerebro se va a cambiar a que vas a querer
tener la intención de crear más acciones y más actitudes para poder cambiar ciertos aspectos de ti y seguir siendo agradecida. Bueno, no lo sé, tal vez no llegó a ese punto, pero sí llegué al tercer día, más o menos. No creo que haya sido antes, ni el segundo, ni tampoco, yo creo que fue la tercer día que hice esa práctica, que intenté hacer la práctica. Y ahí yo como loquita, solita, antes de que todos se despertaran haciendo mis ejercicios, empecé a dar gracias, ya un poquito más consciente de qué. Sin embargo, cuando me di cuenta que estaba dando gracias también, empezaba a dar gracias porque, por ejemplo, ayer mi hijo me gritó y me decía que no quería bañarse, por ejemplo. Gracias, Señor, por eso, porque me dio la pauta a buscar una manera diferente de poder ayudarlo a que se bañara. Es un ejemplo. Y fueron saliendo más agradecimientos por las cosas malas, por esos grandes retos que para mí eran un problema. Y sí me quedé sorprendida, realmente me quedé sorprendida, pero vino a mi mente otra vez Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso fue lo primero que recordé. Y me pregunté, ¿esa es una consecuencia de una acción? ¿Estoy realmente tomando el principio de ese versículo para que mis cosas, mis circunstancias marchen a bien? Y me llegué a preguntar si de verdad es que yo amaba a Dios. Y no me pude contestar con una respuesta muy firme y muy satisfactoria para mí. Me empecé a titubear. Sin embargo, continué con ese ejercicio así en silencio, y mi lugarcito para hacer ese ejercicio era enfrente de mi ventana. Y empecé a ver la naturaleza, un árbol que está enfrente. Era enero del año pasado, del 2021, sí, del año pasado. Había viento, había nieve, y solo cerré los ojos y me quedé parada, sin pensar nada. Y de repente llegó a mi mente lo que una vez platicaba con mi hijo acerca de la creación. Veo los árboles, veo la naturaleza, veo el viento, y estoy respirando un oxígeno que ¿de dónde salió? ¿Por qué este árbol ahí? El árbol nos da los alimentos, el agua sustenta, y empecé a recordar todo lo que es la parte de la creación. Y dije, Señor, tú eres tan grande, tú eres tan hermoso, y todo eso lo creaste para posteriormente regalárnoslos a tu mayor creación, que somos nosotros, que soy yo. Yo no sé si me puse a llorar,
no sé si me quedé pasmada, pero empecé a entender el por qué tenía y debía amar a Dios. Empecé a encontrar las respuestas. Así es que es uno de los primeros mandamientos que el Señor nos pide. Llegó a mi mente. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y yo empecé a pedir perdón al Señor, pero también empecé a darle las gracias, pero ya a Él. A partir de ese ejercicio y el tercer día, mis gracias vinieron y fueron dirigidas hacia nuestro Creador. Recordé a Jeremías, tuve que ir a buscar el versículo que es el 1:5, que el Señor ya conocía de Jeremías desde antes de la formación en el vientre de su madre. Y también recordé el versículo de Jeremías 29, los pensamientos y planes de Dios hacia nosotros son de paz y no de mal. Y es ahí cuando me di cuenta que el Señor nos pone a veces en situaciones en las cuales Él quiere tener esa relación personal con nosotros para que a lo mejor toda la teoría que estamos escuchando aquí en la iglesia no solo se quede en teoría aquí, porque la tenemos que poner en práctica, y ya lo hemos escuchado algunas otras ocasiones. La verdadera cristiandad o seguimiento hacia el Señor Jesús es el día lunes cuando salimos de aquí. Aquí somos oidores, nos venimos a llenar, nos venimos a presentar ante el Señor y aprender. Pero tenemos que ser hacedores en ese primer día de la semana, en nuestras actividades del día al día. Y hubo otro versículo que llegó a mi mente, que es Primera de Tesalonicenses 5. Todo esto está pasando en ese momento del ejercicio que estoy haciendo. Entonces ya me recuerdo que me senté, y aunque el versículo empieza que para mi estudio personal puse el versículo 18 como el número 1. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que yo dije, creo que yo como mamá y exhortando a mis hermanos, tenemos que buscar ese tiempo, cualquier tiempo en el transcurso del día para alimentarnos y llenarnos de esa intimidad con el Señor y sobre todo ser agradecidos. Eso es lo que nos va a ir alimentando para después de ahí empezar con una oración. Cuando tú empiezas a ser agradecido, sale de tu corazón una plática, una intimidad, una conversación con el Señor. Y como resultado, hay un gozo. Por eso es que yo, en mi estudio personal, esos 3 versículos aplican el 18 primero, el 17 por segundo, y el tercero, ese gozo llega a nuestra vida como respuesta de la gratitud y de la oración que tenemos con el Señor. Yo llegué a pensar que, y tal vez creo que algunos de nosotros seguimos viviendo cautivos en el estrés y en el día a día,
allá afuera de las puertas de la iglesia. Y no podemos seguir así. Los tiempos están completamente locos, mucho estrés, hay mucha corrupción y nosotros vamos a seguir caminando conforme al mundo está caminando o nos vamos a detener. Nos vamos a detener en algún momento de nuestra vida, pero no solo aquí estacionarnos en la iglesia los domingos, sino es todos los días. Pues la misma palabra nos dice que seamos agradecidos en todo momento, pues esa es la voluntad de Dios, para que las cosas marchen bien. Van a marchar bien, sí, pero también en los momentos difíciles el Señor nos va a llenar de su sabiduría, y esa sabiduría solamente la vamos a obtener cuando llenamos nuestras vasijas, que es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, de la palabra de Dios. Y en algún momento de nuestras vidas, por supuesto que van a florecer. No somos computadoras para que todo tal vez tengamos en la mente. Sin embargo, somos perfectos, pues somos creación de Dios y la palabra de Dios va a salir y va a florecer en cada momento y en cada circunstancia que estemos pasando. Fue también en esa respuesta, en mi respuesta que el Señor me dio a mí, fue la misma respuesta que me dio el por cual yo tengo a 2 hijos que el Señor me regaló. Son una bendición de Él y Él ya sabía que estaban en mi caminar desde antes de que nacieran. Y saber que Él creó el mundo por amor a nosotros y que por eso, esa creación que Él hizo, nosotros respiramos y tenemos la oportunidad de poder arrebatar, digamos, pedir, reclamar todas las bendiciones que tiene el Señor para con nosotros. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenar todo nuestro ser, porque es así como su Espíritu Santo se va a sembrar en nosotros. Es así como su Espíritu Santo nos va a redarguir en cada momento, en cada etapa que tengamos y sobre todo como mamás. A partir de ese momento, empecé a buscar otras fuentes, otros recursos para poder llenarme más de la palabra de Dios. Y de verdad que si empezamos a orar con el Señor y a pedirle que nos guíe, ¿qué otros recursos podemos encontrar para, como mamás, podamos guiar una familia? Por supuesto que el Señor nos va a guiar incluso en esas cosas. Yo este curso lo tomé, fue de todo un año, pero les voy a mencionar algo. En mis pocas fuerzas que tenía, yo le comentaba al Señor y le preguntaba que si estaba en sus planes que yo tomara ese curso. Intenté pagarlo como 2 veces y no aceptaba la tarjeta, no sé qué había pasado y dije, bueno, creo que no, pero lo necesito. Me gustó lo que decía, padres efectivos y no perfectos. Y dije, Señor, por favor, ayúdame una tercera vez. Y bueno, entró, se hizo el pago, dije, perfecto. Sin embargo, en ese curso no se habla absolutamente nada de Dios. Se hablan de cosas que yo platicaba con alguien de la iglesia, comentaba, yo llegué a confundirme porque hablaba mucho del amor propio. Hablaba mucho de que a los niños les tenemos que enseñar a tomar sus propias decisiones, a defender su punto de vista, a que si algo no quieren hacer es porque no lo quieren hacer. Entonces,
dije, Dios, esto me está confundiendo, y lo paré un momento. Pero tenía bien claro y bien cimentado en mi mente los versículos de en ese tercer día que el Señor me regaló para cimentar mi vida en Él. Y dije, tengo que llenarme primero del Señor. Sé que ahí está su palabra, porque aunque no me sabía todos los versículos tal cual son, estaban en mi mente. Así es que yo me di cuenta que antes de empezar incluso cualquier cosa, y sobre todo las mamás que a veces guiamos a nuestros hijos mandándolos a la escuela, los jóvenes que tienen que elegir cosas tan radicales en su vida, desde su trabajo, la carrera que van a estudiar, su trabajo, su familia o su esposo o esposa, tenemos que llenar primero nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque esa es, como decía la alabanza, nuestra fuente de vida. En la actualidad, allá afuera existe nuestros jóvenes y los niños que están creciendo, hay tanto amor propio, tanto liberalismo. ¿Y cómo es que tú vas a dar a los demás algo que tú mismo no tienes? Uno llega, imagínense, yo me pongo de ejemplo. Yo hace poco llegué a conocer más la palabra del Dios, y en algún momento me sacudió. ¿Qué va a hacer a las generaciones que vienen atrás? Y esas generaciones que vienen atrás están en nuestras manos, mamás. Mamás de pequeños, de niños pequeños, y mamás incluso de adolescentes. Así es que, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio del Señor como el cimiento de nuestra vida? Es en el hogar, siendo hacedores, y no es fácil, pero Él, con el ejemplo hacia nuestros hijos, es la única manera en la que vamos a llevar a cabo la mayor encomienda que el Señor Jesús hizo a todos, que es llevar su evangelio. Con el ejemplo. Yo no sé cómo es la vida de todos los demás, pero sí hablo de la mía, porque a los 6 años de mi niño menor, a esa corta edad, él me ha hecho tantas reflexiones. Hace poco me decía, mamá, me están haciendo bullying. Yo pensaba que no sabía ni siquiera esa palabra. Nunca la tocamos en la casa. Y platicando con él, ya me empezó a decir por qué. Me empezó a decir que los niños a veces no quieren jugar con él. Ahí es una puerta que los niños se están tocando. ¿Por qué a estas alturas me lo dijo? No lo sé, pero le doy gracias a Dios que lo ha hecho. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Los papás tenemos tiempo para ellos? En Primera de Pedro, no tengo bien el versículo, pero cuando detuve ese curso estuve metiéndome mucho en la palabra de Dios, y también mi cuñada hace tiempo me mandó un app acerca de devocionales, y ese app que me mandó es para mamás, y escudriñé las palabras conforme a lo que enseñaban ahí, y encontré, es un tema tal vez delicado, encontré cuál es el papel de las mamás en la familia. Y para no extenderme, decía que las mamis estamos para estar en nuestro hogar con nuestros hijos. Ese es nuestro lugar. Y no solo con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y yo todavía verán que tengo todavía un poco desordenadas mis ideas, porque de antemano nosotras como mujeres, ya como esposas, nuestra segunda responsabilidad es mi esposo y después mis hijos. Y ustedes se darán cuenta que yo todavía sigo luchando con que primero son mis hijos y después mi esposo. El Señor tiene un orden,
y todo está basado en su palabra. Así es que, ¿qué es lo que dice el mundo allá afuera? Que las mujeres lo podemos todo y que se abren muchas oportunidades para nosotras. Puede todo eso ir caminando al feminismo, que no necesitamos a nadie más, que no, incluso no debemos no es necesario tener hijos. Esa es la carta de presentación que el mundo nos da. Pero al final o en determinado tiempo, yo me pregunto, y sería lindo escuchar a lo mejor aquí alguna enseñanza un poco más de qué es el feminismo y los resultados porque yo pienso que al final del camino va a haber un vacío. El mundo nos llenará de tantas distracciones que son placenteras en el momento y que llenan en el momento, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando cierras las puertas de tu hogar, de tu casa, de tu habitación? Silencio. Y en el silencio es cuando te encuentras con tantos retos en tu vida y con tantos, ¿será que vale la pena? Y es ahí donde la desesperación puede salir. Sin embargo, la palabra de Dios también nos dice con respecto a ese tema de que mamás, tu responsabilidad es tu esposo, primeramente, y después tus hijos. Yo lo veo que ahí aplica la palabra de Dios de Proverbios cuando dice que todo tiene su tiempo. Y si decidimos ser mamás, tenemos un tiempo para ser mamás. Yo no sé si ustedes sabían, este curso me ayudó a entender, y ya lo veía también en los centros comunitarios, cuando estaban abiertos, que los primeros 7 años de vida de los niños son cruciales. Es la base para su adolescencia. Se me olvidó las etapas, es niñez, adolescencia y adultos. Pero esos primeros 7 años de vida son primordiales para orientarlos, para llenarlos. Son tan emocionales ellos que todo es no, ya lo comentábamos acá, todo es no para ellos. Y ya les sugieres si es berrinche. Esa palabra de berrinche tiene un significado también, pero si nos vamos a lo que nuestros padres nos decían, ese niño lo tranquilizas con una nalgada o simple y sencillamente lo sientas y se le termina el berrinche. Yo lo hacía, pero aprendí que hay un motivo. Nuestra vida como mamás tiene que cambiar porque con el día al día queremos cubrir nuestras necesidades. Tengo que ir al mercado, bueno, aquí no hay mercado, tengo que ir al súper, tengo que ir a un appointment, tengo que llevar al otro niño a la escuela, cosas. Y a ver, hijo, te tienes que apurar porque tengo que hacer esto, tienes que dejar de jugar porque tenemos que hacer el otro. No vamos a dejar de hacerlo tampoco. Transiciones es otra palabra que conocí y que también lo veía en los centros comunitarios. Ese pequeño, incluso ese adolescente, cuando está metido, entretenido haciendo algo y tu mamá tienes que hacer algo, tienes que darle un tiempo de transición para cambiar de actividad. Desde que son pequeños, ¿sabes qué, hijo? Tenemos que salir. ¿Te parece si 4 minutos, pongo una alarma para que en ese tiempo, por favor, termines de hacer o dejes ahí de hacer lo que estás haciendo y regresamos? Porque sé que es importante lo que estás haciendo, eso es otro punto.
Cuando nosotros sacamos a nuestro niño del vámonos, nos tenemos que ir, ellos poco a poco van captando que lo que están haciendo, armando un bloque, no es importante para nosotros. No les estamos dando la importancia. Cuando metemos ese tiempo de transición, les estamos dando su tiempo, les estamos validando su importancia en la actividad que están haciendo, que importa su tiempo también, pero también el mío. Puede sonar que es muy fácil, pero no siempre es así, pero es una práctica. Puede que las primeras 3, 4 veces el niño, y menos, a lo mejor un niño de 2, 3 años, 4 años no lo va a entender. Pero si pedimos al Señor sabiduría y nos ayudamos con otras fuentes, logramos encontrar respuestas. Cuando estudiamos, por ejemplo, sí porque sí, tenemos que comprar libros o tenemos que bajar aplicaciones para adiestrarnos en esa carrera, en esa destreza que vayamos a aprender. ¿Acaso el ser padres de familia no es también una carrera? Nos aventamos al tener hijos, como decían mis amigas, es parte de la vida, solo sé que me caso y tengo hijos, y ya cuando los tienes, te estás confrontando con otro pequeño ser que tiene sus decisiones, pero que también es importante y que tiene que ser guiado por nosotros. Y las bases en el hogar, en base a la palabra del Señor, amor, respeto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son los primeros valores que deberían de existir en nuestro hogar. Y a lo mejor alguien va a decir, bueno, caramba, mis hijos ya son adolescentes. No es tiempo perdido. Y todo tiempo para Dios es un tiempo perfecto para empezar, para restaurar, para hacer de nuevos, pero eso tiene que ser empezando por la cabeza del hogar. Y tal vez alguien va a decir, bueno, ¿y todo esto dónde está el papá? La misma palabra lo dice, con el testimonio. El otro será predicado. Cuando hay cambios en uno como mamá, lo ve el esposo. Y hay momentos en los que puede no decir nada, pero ve cambios. Y es así como la palabra de Dios va tomando sabor en nuestro hogar, la base de la sociedad. Actualmente pareciera que se está en contra de esa base de la sociedad que es la familia. Lo comentaba nuestra hermana Isabel, lo que le decía a su hermana, de que iba a haber una frialdad. La Biblia lo dice. Sin embargo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos esperando la venida del Señor Jesús, pero ¿qué estamos haciendo mientras lo estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo en nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué nos estamos llenando para poder seguir predicando en el Evangelio en nuestro hogar? Podemos venir a la iglesia y tratar de ser buenos siervos, de dar un consejo al hermano, tratar de salvar su alma, pero las puertas de nuestras casas las hemos dejado abiertas y se están perdiendo esas almas de nuestros hijos. El Señor nos va a rendir cuentas de ellos.
Por ahí alguien me decía, es que no es fácil, es casi imposible, pero ese casi imposible es que sí hay posibilidad de hacerlo. Y cambiar nuestras palabras. Tenemos que ser nuevas criaturas, incluso en nuestras palabras. Mi primer hijo, y lo comentaban el domingo pasado en el servicio, que los niños lo primero que aprenden es no. Tal vez ya lo traen, pero ¿saben quién se los reafirma? Uno, mamá, principalmente. Mi hijo mayor, estoy trabajando con él para tratar de reemplazar ese no por evitar, por ejemplo. Tratar de decir que las cosas son difíciles en lugar de todo requiere un esfuerzo y es un reto. Y no estamos solos. Está la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene que, o más bien que nosotros tenemos que buscarla, que llenarnos de ella, porque nos dará los parámetros ante todo lo que vayamos a hacer. Y así estaremos trabajando conforme a la palabra de Dios y al mandamiento del Señor mientras Él llega. Dios me los bendiga, hermanos.